Hola, bendiciones. Hoy desde Montería para hacer un recuento de las cosas hermosísimas que después de casi 30 años han sucedido aquí en nuestra iglesia Centro Familiar Cristiano de Montería. Lo primero que les quiero decir es que hay un hermoso texto con que se comenzó esta obra, porque aquí eras un montón de ruinas, imagínense eso. La gente quedaba aterrada, se paralizaban, muchas veces nos decían, se murió el dueño de esa finca, de ese club, de qué pasó, porque no lo hemos vuelto a ver. Sin embargo, se está restaurando todo esto. El texto que Dios nos dio en esa época es un texto de Isaías, capítulo 58, versículos 12 y 13. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Pues bien, le cuento que el lugar donde estamos grabando, que es sumamente intenso y que hoy se ha convertido en un patrimonio para Córdoba. Esto está que nadie lo puede tocar, como dice. Hablando de ruinas, aquí era un gran montón de ruinas. En esa ocasión sacamos 25 volquetadas de mugre, de ruina. Era impresionante, tanta ruina que había en este sector, en este lugar. Pero fue lo primero que empezamos a sacar para reconstruir, para limpiar, para levantar lo que iba a ser la iglesia, el templo para la iglesia precisamente aquí en Montería. Fueron tiempos muy importantes, fueron tiempos que comenzamos de cero, no teníamos ni un solo creyente aquí, pero teníamos la fe, teníamos el deseo de empezar la obra aquí en Montería. A los pocos días vino el pastor Satirio a hacer una campaña después de que alquilamos este sector, que era difícil, casi nunca nos lo prestan, pero hasta ahora lo hemos tenido, gracias a Dios. Pero el pastor Satirio llegó a predicar un día viernes de 1995, un 2 de febrero, y vino con ese deseo. No teníamos gente, pero el pastor Carlos Alberto preguntaba de dónde vendrá la gente. Nosotros le hemos dicho, la gente vendrá del sur, del norte, del oriente, del occidente. Profetizábamos que la gente iba a venir de todas partes. Para esa época habíamos alquilado una estación de radio, Ondas de Urrá, que hoy me dicen que ya no existe, la vendieron, ahora es Radio 1. Pero ahí empezamos a predicar en horarios que la emisora estaba cerrada, nosotros abrimos y empezamos a predicar. Así que cuando abrimos aquí el lugar, el templo, empezó a llegar la gente del norte, del sur, del oriente, del occidente, empezó a llegar en masa de un lado de otro, y abrimos nuestro primer culto con 300 personas, donde el pastor predicador era José Satirio dos Santos. Fue hermoso, y de ahí en adelante ya la iglesia empezó a crecer de gran manera, hasta lo que sabemos que es el día de hoy. Multitudes, aún el gobernador, mucho empresario, mucha gente de todo Córdoba ha estado llegando aquí a la iglesia. Muy hermoso esos tiempos que se han vivido. Hoy en día ver esas multitudes que llegan, que ustedes van a ver en las tomas, impresionante, gente de todas partes, y hemos abierto, junto con el pastor Satirio, el pastor Oseas, hemos abierto aproximadamente 50 iglesias en todo este sector de Córdoba. Y todo empezó porque empezamos a ser restaurador de ruinas, a limpiar, a ver, porque donde llega el evangelio, llega la bendición. Cuéstele lo que le cueste a la gente decir que no, pero donde se llega con el evangelio, ahí empiezan grandes bendiciones, empieza todo a restaurarse. El evangelio es vida, no solamente que es vida para el alma, que la salva, la limpia, la restaura, sino que es vida también al sitio donde uno llega, revive y sentimos la bendición del Señor. Esto es algo de la historia de las iglesias, especialmente hoy que estamos aquí en Córdoba, Montería. Mis amados, en el año 1995, el 10 de febrero se le dio apertura al Centro Familiar Cristiano con el pastor Carlos Alberto da Silva y la pastora Rosy. Llegaron con su hijo Rafa, muy pequeñito, enviados por el pastor José Satirio dos Santos de la Iglesia de los Pinos de Cúcuta. Y
Por gracia de Dios, yo vengo del municipio de Sagún, donde trabajaba con el pastor Jaime Durán, que ya está en la presencia del Señor. Era el superintendente en aquel tiempo, y el pastor Carlos fue invitado a predicar ese domingo en la congregación Comunidad Cristiana El Redentor del municipio de Sagún. Y después que terminó la prédica, hizo la invitación que se estaría abriendo una nueva obra de las Asambleas de Dios en la capital cordobesa, en la ciudad de Montería, y necesitaba voluntarios. Y aquel día, cuando escuché esa invitación de voluntarios para limpiar un lugar que estaba totalmente abandonado, sí conocía la capital cordobesa, pero no tenía conocimiento de lo que era el antiguo Club Montería, donde hoy nosotros estamos ubicados 27 años después. Cuando llegamos aquí encontramos esto solo, en ruinas, abandonados, mucha pobreza, mucha oscuridad, mucha tiniebla, sucio, monte. Y con ese grupo de hombres valientes y esforzados que nuestro pastor José Satirio dos Santos envió desde la ciudad de Cúcuta, que venían cada 15 días. Ahí conocí al pastor Alberto Buitrago, conocí a su linda hija Banji Buitrago, y comenzaron a hacer un trabajo hermoso de radio. Y en aquel tiempo conocimos una gran emisora acá en la ciudad de Montería, Ondas de Urrá, que hoy pues ya no existe porque fue vendida y se convirtió en lo que conocemos hoy como Radio 1. Entonces este trabajo que se fue haciendo durante las noches, porque fue durante todo un año que tuvimos campañas evangelísticas. Entonces durante este año se hizo ese trabajo de radio. Las personas que vivían en Puerto Libertador, Planeta Rica, en todo el departamento de Córdoba tenemos el testimonio de un señor de Puerto Escondido. Enviaba su ofrenda para sostener la radio en Ondas de Urrá. Entonces me acuerdo cómo llegaban las personas, traían sus donaciones, la gente pedía que se les mandara el saludo. Hablaba con Banji, hablaba con mi pastor en ese tiempo, el pastor Carlos Alberto da Silva, y ahí comenzó nuestro crecimiento y comenzó a llegar la nueva evangelización, por decirlo así, el avivamiento para Córdoba. Ya lo que fue en el año 98, el pastor Oseías, nuestro pastor presidente, recibe la obra en la ciudad de Montería, al lado de nuestra pastora Priscila, de sus hijos. Marco Josué llegó pequeño de brazos, y bueno, por la gracia y la misericordia de Dios, ya hoy estamos celebrando los 27 años de fundación, de apertura que se le dio al Centro Familiar Cristiano. Hoy esto no es sombra de lo que era 27 años atrás. Esto simplemente era una discoteca, un lugar de pecado, un lugar de miseria, un lugar de ruina. Era un lugar realmente de mucha maldad, de mucha injusticia, de inmoralidad. Me acuerdo el día que Dios me reveló cómo Satanás se movía en el templo y cómo nuestro Padre Celestial, con el poder del Espíritu Santo, lo sacó de este lugar. Así que yo estoy agradecido como ese pionero que llegué a este lugar para poner mi granito de arena. Así que bendigo a todos los que participaron, los que vinieron de Cúcuta, los que vinieron del municipio de Sagún, a todos los predicadores. No quiero olvidar al pastor Pedro Delgado, cómo dormíamos aquí en colchonetas en el piso, se trapeaba el piso, y después de trapeado el piso se secaba con un ventilador y inmediatamente todos íbamos a dormir. Así que mis amados, les amo, les quiero mucho, y esperemos que la recompensa solamente nos dará nuestro Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús. Dios les continúe bendiciendo. Un saludo todo especial a ustedes que nos ven y que nos oyen. Qué alegría para mí estar en presencia del pastor Alberto Buitrago, quien nos insta a dar algunas palabras de lo que ha sido las misiones. Yo me llamo Marcos Silva y estamos en la ciudad de Montería. Vamos cumpliendo ya 9 años. Pues venir a otro país ha sido realmente un gran desafío. Llegamos
llenos de temor, pero con un llamado en el corazón y con palabras de Dios como aquel que Él llama, Él sostiene, Él capacita y Él provee. Y yo creo que una de las experiencias extraordinarias que nosotros hemos experimentado en la obra misionera, además de la predicación de la palabra, de la salvación de las almas, es ver cómo Dios respalda su obra. Estamos pastoreando a una congregación durante algunos años y allí nosotros hemos visto la operación de Dios, y yo creo que el testimonio que más hemos experimentado en nuestra vida es ver cómo Dios nos sostuvo y cómo Dios proveyó para esta obra de una manera extraordinaria. Fuimos a este momento del desafío de la compra de esta congregación, y cuando nos metimos en este desafío entró pandemia. Y como decía el pastor que predicaba en Misión Sin Límites 2022, el Señor no dejó de enviar su maná y nosotros pudimos conquistar este local para el Señor, conquistar este lugar donde ciertamente la palabra será predicada hasta que Cristo venga. Si usted me escucha y el desafío del llamado de Dios está tocando la puerta de su corazón, sepa que Dios, cuando Él llama, Él capacita, Él provee, Él nos ayuda en su obra. Dios lo bendiga y Dios lo guarde.